Buen día, mi nombre es Carlos Armando Líos Bejarano, soy alumno de la octava generación de la maestría en Ciencias del Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. A continuación realizaré una breve exposición acerca del tema Nuevo paradigma en derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Primeramente, es importante conocer el significado del principio de supremacía de la Constitución, que viene establecido este principio en el artículo 133 de dicha Constitución Federal, que señala que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, así como los tratados internacionales de los que México sea parte, constituirán la ley suprema de la Unión, es decir, el ordenamiento legal más importante o ley fundamental en nuestro país, en virtud de cual todas las leyes inferiores o actos deben de estar encaminados a seguir los lineamientos de esos ordenamientos, teniendo la Constitución como punta de la pirámide y debajo de ellos las leyes del Congreso y los tratados internacionales, circunstancia que así fue creída por muchos años, circunstancia que va a cambiar como veremos a continuación. Como vimos en dicho artículo se mencionan los tratados internacionales que México se parte, es decir, México ha adoptado diversos tratados internacionales como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma convención que contiene un cúmulo de derechos humanos como son la vida, integridad, libertad personal, derecho a la niñez, entre otros muchísimos que contiene, de los cuales los estados que forman parte, como es el caso de México, deben de garantizar y reconocer esos derechos en su estado. Entonces, una vez conocido esto, es también importante conocer la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, misma que México igualmente es parte, así como la gran mayoría de los estados americanos, que es creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Es decir, es un órgano que vela por la protección de los derechos humanos que se estén efectivamente reconociendo, respetando en todos los estados miembros. Igualmente tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, que tiene la jurisdicción para conocer las controversias que se susciten entre los estados miembros y sus habitantes. Bueno, una vez para hablar un poco del tema en concreto, vamos a analizar la trascendencia jurídica del caso Radilla Pacheco en nuestro país. En grandes rasgos, este caso fue Rosendo Radilla Pacheco, que era un líder destacado, un líder social en el municipio de Atoyac, Álvarez, Guerrero. Esta persona fue privada de su libertad de forma ilegal en un retén militar, tras siendo trasladado al ex cuartel militar de Atoyac, consistiendo en una desaparición forzada que hasta el momento no se ha encontrado ni sus restos ni en vida a esta persona. Posteriormente a su desaparición, la familia denunció pública y legalmente ante las autoridades mexicanas la desaparición de esta persona. Ante haber una poca efectividad o progreso en las investigaciones por parte del Estado mexicano, la familia acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano a la forma de realizar sus investigaciones, su forma de proceder, mismas que fueron ignoradas por el Estado mexicano, acudiendo en el año 2009 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando diversas violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, vida, entre otros del señor Rosendo Radilla Pacheco, así como diversos derechos que se consideraban violados por parte de su familia. Al final, la Corte Interamericana determinó declarar culpable y condenar al Estado mexicano por la violación a los diversos derechos alegados por las partes contenidos en diversos tratados internacionales de derechos humanos, condenando al Estado mexicano a tomar una serie de acciones, entre las más importantes que fue las que vamos a mencionar, que fue un cambio trascendental en el sistema jurídico, en su forma de cómo impartía justicia y cómo garantizaba a las personas los derechos humanos, señalando que el caso Radilla Pacheco fue el primer caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio obligada a iniciar un proceso de consulta para establecer las obligaciones que tenía el Poder Judicial derivados de la sentencia del señor Radilla Pacheco. Entonces, entre las más importantes, que fue de las que vamos a hablar en este caso, es que se estableció, derivado de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte resolvió que todos los jueces mexicanos en el ámbito de sus competencias están facultados para hacer un control de convencionalidad, es decir, aplicar tratados
internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana. Como consecuencia, toda vez que hay interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el Tratado Internacional como la Constitución. Es decir, posibilitó y facultó y más aparte obligó a todos los jueces al momento de resolver un juicio o un caso, no solo acatar o interpretar lo que menciona la Constitución, sino también a los tratados internacionales en los que México se aparte. Circunstancia que, como veremos más adelante, desencadenó una serie de reformas en el 2011 en nuestra Constitución mexicana, porque constituyó un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, priorizando a la persona como el fin o el objetivo final de la consecución de un Estado, es decir, asegurar el bienestar social, el bienestar de la sociedad. Por ende, se realizaron las reformas a este primer artículo constitucional, donde se agregó, entre otras cosas, el principio pro persona e interpretación conforme, que más que nada, en resumido, ambos se trata de que se les debe de priorizar, darle la mayor amplitud de protección sobre sus derechos humanos. Siempre el Estado o los jueces deben de interpretar las leyes o al momento de determinar sus resoluciones deben de estar siempre enfocadas en el mayor beneficio o mayor protección a las personas. Así como si en el caso concreto se pueden aplicar dos legislaciones o dos leyes o dos normas, debe de aplicarse la que le genere una mayor beneficio a la persona. Además de que consagró en su artículo primero la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Mismo precepto que se relacionó, se interpretó conforme al 133, donde ya se desprende lo que se había mencionado, el control convencional. En este caso, derivado de esta sentencia, se implementó un control difuso ex oficio en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Qué viene siendo el control difuso? Control difuso viene siendo que cualquier autoridad del país, ya sea juez, magistrado, ministro o simplemente autoridad administrativa, todos están obligados a realizar, a preferir los derechos humanos por encima de cualquier otra disposición, ya sea contenido en una constitución o en los derechos internacionales. Y ex oficio en el hecho de que no es necesario que la parte promueva esta violación, sino que ya de forma de oficio la autoridad, al percatarse de que existe una violación, debe de declararlo. Por lo cual se implementó este control difuso, que anteriormente el Estado mexicano optaba por la aplicación de un control concentrado, es decir, solo un órgano era el encargado de interpretar la Constitución o determinar si un acto o una norma estaba pegado o armonizado con la Constitución y en un dado caso declarar su inconstitucionalidad. Eso era antes lo que prevalecía. Además, había unos criterios que mencionaba que el control difuso de constitucional de las normas no está autorizado por el mismo artículo 133. Sin embargo, derivado de la sentencia, ya se instituyó en nuestro sistema americano el control difuso y concentrado de constitucionalidad e inconvencionalidad, que a continuación veremos cuál viene siendo la diferencia de cada uno. Como sabemos, ambos controles son encaminados a interpretar, analizar y determinar si una ley o norma contraviene la Constitución o los tratados internacionales. En el caso de un control difuso de constitucionalidad, es decir, que todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de analizar y determinar si una determinada ley o acto contraviene lo dispuesto en la Constitución. En el caso del control difuso de convencionalidad es prácticamente lo mismo, pero es determinar si una ley o acto contrario lo dispuesto a los tratados internacionales en los que México se aparte. La gran diferencia entre el control difuso y el concentrado es que en el difuso la autoridad solo puede inaplicar la norma en el caso concreto, es decir, desaplicarla y resolver sin observar esa disposición. En el caso contrario, en el control concentrado, que es prácticamente la misma de determinar si una ley es apegada a un tratado o a la Constitución, pero aquí la gran diferencia es que expulsa de la esfera jurídica del promoveyente o del quejoso o de la persona que promovió el juicio, expulsar de su esfera jurídica esa norma, ya no se le puede volver a ser aplicada en ningún momento, siempre y cuando no existe una posterior reforma a la misma. Pero esa es la principal diferencia, que en el control difuso los jueces o las autoridades solo pueden aplicar y en el concentrado se puede expulsar ese precepto normativo de la esfera jurídica
del quejoso. Posteriormente, pues se dejaron de aplicar, dejaron sin efectos los criterios que mencionaba que el control concentrado solo era exclusivo del Poder Judicial y que el control difuso no se encontraba establecido o autorizado en el artículo 133. Fueron rebasados por los nuevos criterios que determinó la Corte, en el cual reconocían el control difuso, ex oficio, y el control convencional y el control constitucional. Posteriormente, igualmente, la Corte analizó una contradicción de tesis que era sustentada entre dos tribunales colegiados, en el cual la controversia mediaba si los tratados internacionales se encontraban a la par de la Constitución o por debajo de la Constitución, en el cual se resolvió que efectivamente los tratados internacionales sobre derechos humanos se encontraban en el mismo nivel jerárquico que la Constitución, es decir, estaban en la cima de la pirámide de la que comentábamos al inicio. Pero también se profundizó más al respecto y señaló que no importaba cuál estaba más alta o si estaba a la par en orden jerárquico, simplemente lo importante aquí era ver qué organismo, ya sea el internacional o el constitucional, protegía con mayor amplitud a las personas. Igualmente se valoró si el valor de la jurisprudencia de la Corte era vinculante o simplemente orientadora para los jueces o los órganos jurisdiccionales en el Estado mexicano, resolviéndose que sí son vinculantes la jurisprudencia emitida por la Corte, sea México parte en el conflicto o no, sí es vinculante y debe ser acatado por nuestro sistema jurídico. Y por mi parte sería todo. Sería cuestión aquí simplemente de una breve conclusión, que esta reforma que se realizó en el 2011 en relación con la sentencia de Radilla Pacheco, pues generó un cambio trascendental en el sistema de impartición, justicia y reconocimiento de derechos humanos. Vino a cambiar la forma de impartición en el sentido de que se facultó a todos los jueces y todas las autoridades para que puedan determinar si una ley o cualquier acto se apega a la Constitución o a un tratado internacional, por lo cual considero que es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas, no solo en dejarlo a un órgano exclusivo, sino desde una instancia anterior puede un juez ya determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un acto, por lo cual considero un gran avance, además de que debemos de observar que no solo debemos no encasillarnos en que la Constitución es la única que nos puede proteger o de la cual podemos utilizar para poder defendernos o proteger nuestros derechos, sino que también como México es parte de los tratados internacionales que son reconocidos por el artículo 133, que comprende nuestra ley suprema, nosotros también debemos de conocer el amplio gama de derechos humanos de los que México es parte, que muchas veces no observamos. Entonces, debemos de hacer un estudio o un análisis de todos estos ordenamientos que nos pueden servir para poder proteger con mayor efectividad nuestros derechos. Entonces, más que nada, esa sería mi participación.